Bienvenido a Cocinando la Política. Hoy tenemos a César Quianco, candidato por primera vez a representante por Bellavista. Bienvenido. Muchas gracias, me siento en casa, gracias por la invitación y es la primera vez que vamos a estar en Cocinando la Política, así que deseenme suerte. Oiga, señor César, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bien, bien, animado de verte. Quiero saber qué nos va a preparar el día de hoy. Pechuga teriyaki a la plancha con salsa teriyaki, ensalada, lechuga, tomate, cebolla, un poquito una vinagreta sencilla y luego plátano en tentación. Fácil. Oye, qué rico, qué rico. Ya quiero probar eso. Muy bien, excelente. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a cocinar. Bueno, ya estamos de vuelta aquí cocinando la política y hemos estado preparando todos los ingredientes. César, ¿con qué vamos a iniciar? Vamos a empezar con el plátano en tentación. Sencillo, lleva plátanos obviamente, mantequilla, azúcar morena, canela tanto molida como en rajas. Y luego al final, cuando las salsitas del sirope estén preparados, ¿ustedes cómo le llaman eso cuando se reduce? Sí, una reducción. Cuando la mantequilla ha reducido Ajá. el azúcar morena, entonces le ponemos queso en el medio. Y ese queso blanco nacional con sal que se derrite y sabe delicioso. Bueno, es un plato bien típico de nosotros, el plátano Sí. en tentación. Bueno, entonces, ¿cómo iniciamos? Pelando los plátanos. Ok. No hay más que hacer ahí. Mientras que él está aquí en el proceso de preparar los plátanos en tentación, yo voy a empezar a hacerte preguntas bien Ajá, interesantes. ok. Cuando a mí me dijeron que venías, yo vi tu apellido Quianco. ¿Ese Quianco de dónde es? Porque al principio me sonaba como si es chino, si no es chino. Y en efecto es oriental. Resulta ser que mi abuelo, Ireneo, llegó a Panamá a finales de 1920, 1930. Él había conseguido una beca en su pueblo natal, en Cebú, Wow. Filipinas. Eso está en el centro de las 7.000 islas que tiene Filipinas. Él consiguió que la iglesia local lo becara para estudiar ingeniería. Y se fue a un lugar, a una universidad que se conoce mucho hoy, que es Purdue University. Está en West Lafayette, Indiana. Y él empezó preparándose ahí y cuando terminó, consiguió trabajo ahí en Estados Unidos y fue a trabajar a Pittsburgh. Entonces la leyenda familiar dice que cuando él estaba allí en Pittsburgh, él se quejaba mucho de que perdón un segundito, de que le molestaba el smog. Le molestaba el smog y eso le molestaba tanto que dice: yo no puedo seguir aquí, así que voy a conseguir otro trabajo. Y en efecto consiguió un trabajo en una empresa americana. ¿Y cuál era? La United Fruit Company en Puerto Armuelles, Panamá. Mira tú de dónde vino hasta ahí. Señor César, Diga, usted sabe que esos plátanos yo los traje de allá de la finca que tengo. ¿tú tienes una finca? Tengo en Coclé. ¿Dónde? ¿En Coclé tienes la finca? Sí, 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 sí. ¿Y qué tienes en esa finca tú? Bueno, de todo un poquito. Tengo vaca, tengo caballo, de todo. Ajá. Y muchos alimentos. ¿Y plátanos? También, por supuesto. Ok. ¿Y tú haces mucho plátano en tentación? Bueno, muy poco, muy poco. ¿Por qué? Bueno, es que a veces es un poquito difícil de conseguir. Ok. Pero espérate, tú no dijiste que tienes plátano en la finca y que son difíciles de conseguir, no entendí. Es que a veces es la temporada, chef, la temporada. Ah, ok. César, mira, te encendí aquí la estufa para Ajá. que entonces agregues la mantequilla. Perfecto, perfecto. Ya termino aquí este Sí. primer corte. Bueno, así fue como mi papá mi abuelo, perdón, llegó a Puerto Armuelles. Entonces tú eres tercera generación. Sí, en efecto, tercera generación. Lo que sucedió es que mi abuelo allá en Puerto dice: necesito aprender español. Y fue a tomar clases de español con la gente que enseñaba español en el área. Y esto es David Chiriquí. Y ahí resulta que conoce a mi abuela, Chefita, y por el deseo de hablar español terminan siendo novios, esposos y demás. Así que más adelante mi abuelo y mi abuela ya casados se mudan a Panamá y forman una familia. Ellos se establecen inicialmente en algunas áreas de Bellavista por poco tiempo y luego se van a San Francisco. Ellos vivieron y la familia vivió, y de hecho hoy hay una propiedad allí
en calle 74, en la calle donde está el Banco General de Bellavista, Ujú, frente, sí. frente al parque. Allí en efecto, ellos se instalaron y ahí forjaron una familia de 3 hijos, todos varones, y a propósito, todos inicialmente ingenieros. ¿Ah? Ingeniero. Sí, mi papá ingeniero civil, mi tío electromecánico. Y bueno, así empezó, digamos, la vida en Panamá. Oiga, señor César, yo le iba a decir que tenga cuidado con esa estufa que tiene la chififita. Lo Ajá, que pasa es que esa estufa calienta muy rápido. sí, es cierto, Y calienta muy después se le rápido. quema la comida. Bueno, gracias por recordarme, pero no te rías, está pendiente, que es la Y cosa. está pendiente porque tú eres el asistente. Sí, sí. Paréntesis aquí, lo que hicimos fue poner los Los plátanos plátanos. cortados, le dimos la vuelta, están en mantequilla solamente. Bien, la tapa de ponerle un poquito de Azúcar. azúcar Oiga, morena. señor César, una pregunta. Sí, ¿Y usted por qué le dio ese aspirante a representante? ¿Qué lo motivó? pero eso es una cosa que me va a desviar de echarte el cuento de qué fue lo que hice para estudiar. Pero te la voy a contestar muy sencillamente. Había un día, una tarde hace año y medio, que yo estaba surfeando redes sociales. Estaba surfeando redes sociales y vi un live de Gabriel Silva. Gabriel Silva, Oiga, ya comienza a oler rico aquí en la cocina. bueno, muy bien. Huele bueno, huele bueno. Buena sazón. Ah, bueno, estamos en algo, Y ¿no? huele Estamos delicioso. en algo. Gabriel Silva tenía un live ese día y lo originaba en el parque Urracá. En el parque Urracá, que queda a una cuadra de mi casa. Y en ese live él estaba lanzando con Juan Diego Vázquez una coalición que se llama Vamos. La coalición Vamos es una coalición de independientes. Y entonces él dice, toda la gente que sea independiente, que no tenga prontuario criminal, que no haya pertenecido a partido político, que tenga buena hoja de vida y que quiera hacer algo por el país, que levante la mano. Y a mí rápidamente se me levantó la mano. ¡Wow! Porque, Interesante. porque nos pasamos criticando que las cosas están mal y no damos el paso efectivo para cambiarlo. participar. Y yo decía en broma y en serio, y se los digo hoy por hoy, ¿cómo es posible que 2 peladitos nos hayan robado el mandado a toda una generación o a varias generaciones de gente que no hizo lo que tenía que hacer en su momento? Así es. Y ahora sentimos que el país está olvidado y que hay que hacer un esfuerzo por retomarlo. Entonces, atendí ese llamado porque además ellos 2, que a propósito son también Egresados de aquí. egresados de la UMA, son personas que se han ganado un liderazgo sobrado y a pulso en la asamblea, en su vida pública, y tienen la autoridad moral para hacer ese llamado y esa invitación de llamar a otra gente para sumarse, para hacer las cosas bien. Entonces, por eso se me ocurrió meterme a esto. Y la otra cosa que a lo mejor me adelanto a representante, porque a mí me parece que lo he aprendido como deportista, que uno no quiere correr 100 kilómetros, una ultramaratón, si uno no ha dado un par de pasos. Entonces, empezar a caminar y empezar a trotar y a ganar fuerza es importante para uno hacer las cosas bien y de ahí el tema. Bueno, y como buen ingeniero, estructurado, planificado, organizado, hasta en la cocina, que dice que no cocina, pero ya lo veo que sí. Sí, huele bueno, huele bueno. Huele bueno, Huele bueno. es estructurado y muy esquemático, eso es bueno, ¿no? Organizado. Muy bien. Bueno, y atendí ese llamado, pero parte de mi formación, porque les dije que vine a hacer ingeniería civil a la USMA, cuando terminé de estudiar ingeniería civil, apliqué para una beca Fulbright de la Embajada Americana. Y me la gané y pude ir a una universidad muy prestigiosa que se llama Stanford University, que está cerca de San Francisco. De San Francisco. Silicon Valley se asocia con Stanford. Y allá es ingeniería estructural. Oiga, señor César, una pregunta. Es que aquí huele como a canela. Sí, sí, Creo sí. que usted le echó como diferentes tipos de canela. Una en polvo y la otra así como en raja. ¿Por Muy qué? bien, sí, porque la fácil es la molida, esa, tú sabes, le echas el polvito encima, pero la otra le da un sabor distinto, así que la canela en raja en la reducción de azúcar morena y agua y mantequilla la están... Oiga, chef, ¿usted sabía eso? Sí, claro. Yo no. Oye, Estoy aprendiendo. ¿tú cómo le preguntas eso a la chef? ¿Te estás metiendo tú en problemas? Sí, después se va a quedar sin comida. Ah, sin comida es una dificultad. Bueno, vamos a ir a un cambio, Sí. no se muevan, que seguimos en un ratito cocinando la política con César Quianco.
ya estamos de vuelta en Cocinando la Política y ya tenemos nuestros plátanos en tentación listos. César, ¿qué nos vas a preparar a continuación? Mira, una cosa súper sencilla, esto es pechuga de pollo con salsa teriyaki, no hay perdedero. Y esto viene un poquito mi reacción natural a tener muy buenas cocineras en casa. Es decir, como ellas son tan buenas cocineras, yo procuro disfrutar de su comida y no tengo platos extraordinarios. Entonces esto es una cosa súper sencilla también para no competir. Oiga, chef, lo que pasa es que estoy un poquito preocupado. ¿Por qué? Lo que pasa es que estoy viendo pocas pechugas ahí. Y presiento que no me va a tocar ninguna. No, yo creo que va a ser suficiente, para ti y para mí. La chef es la que se va a quedar, no le digas. ¿Cómo Acuérdate que yo quiero llevarle a mi mamá también. No, ¿cómo que tu mamá? Y acuérdate de mi platito. Sí, él siempre, mira, no hay un programa que no tengamos que él siempre pide su platito de comida. Muy bien. Y lo tengo a dieta, porque si no se va comiendo y ¿Sí? comiendo y comiendo. Diga, ¿Sabes que la chef siempre me chifea? ¿qué cosa? La chef siempre me chifea. Bueno, pero Ella le sirve a todo el mundo. Bueno. Hasta la gente de la producción. Bueno, pero la pregunta, ¿ustedes le están haciendo caso o no? ¿Le están haciendo caso o no a la chef? ¿No? No, es que él no me hace caso, y me hace caso es cuando viene la comida. Ahora sí, ahora sí. Yo me encargo de la limpieza. Bueno, Exactamente. pero lo están haciendo bastante bien, a propósito. Tienes esto en orden. Bueno, César, entonces vamos a iniciar con la preparación de las pechugas y te voy a hacer otra pregunta que me quedé así como media. Ok. ¿Cómo haces para inscribirte? ¿Cómo después de la reunión que tuviste en el parque levantaste la mano? Gran pregunta, porque yo no necesariamente sabía exactamente lo que... Los pasos. Sí, o sea, porque se abre un plazo para digamos, aplicar, ¿no? Y ese aplicar es un poquito como el que está, yo ahora lo catalogo como el que está buscando trabajo en un organismo internacional. Hay que mandar hoja de vida, hay que mandar propuestas iniciales, hay que mandar un video mostrando el interés e iniciativas para el cargo que uno tiene. Y luego, si la coalición Vamos muestra interés, es decir, que se selecciona como una persona interesante para postularla, entonces te piden unas cosas que son poco usuales. Por ejemplo, te manda un formulario para que hagas una declaración de conflicto de interés. Ok. ¿Y qué significa eso? Bueno, que uno tiene que declarar cuánto ha ganado en los últimos 15 años, a qué junta directiva ha pertenecido, qué es lo que uno hace para vivir, dónde tiene dinero, dónde no tiene. Yo digo, Chuleta, esto es una cosa en serio, porque es como un desnudo financiero. Totalmente. ¿Cuánto tiempo te tomó recoger tantas firmas? Porque sé que hay un número, ¿no? Sí, hay un número mínimo de firmas para estar en la papeleta, que es el 2% del padrón Del padrón de la electoral, circunscripción. claro. Ese 2%, ese digamos es el mínimo. Es decir, uno como precandidato tiene que conseguir el mínimo y no tiene tope. Cosas importantes es que en cada circunscripción hay 3 candidatos por libre postulación que pueden llegar y son los 3 que más firmas consiguen. Ah, ok. O sea, hay como un mínimo y no hay un tope, excepto que son los 3 primeros. Entonces tú estabas diciendo que para tú poder aplicar tuviste que mandar como especie de un video o un resumen de alguna propuesta. ¿Qué propuesta tú en ese momento enviaste? Bueno, habían cosas que tienen que ver fundamentalmente con movilidad. Ok. Es decir, que hay que mejorar los espacios y de eso podemos hablar después porque obviamente se afinó mucho después. Inicialmente había planeado, hay un trabajo de mantener la cultura y el deporte como un elemento importante para que la gente haga más vida en la calle, para que la gente haga actividad física, para que la gente conozca su barrio, para que la gente conozca a sus vecinos, para que la gente converse. Entonces, eso y el tema de transparencia eran cosas muy importantes en la propuesta inicial. Después, Cuidado, se le quema el pollo. Cuidado, se le no, quema el pollo. esto está bajo control, esto está bajo control. Pero también hay que cocinar. Ahora salsa teriyaki, ¿Qué está poniendo ahí? salsa teriyaki, sencilla, casi, ¿Y eso sabe bueno? prehecha y organizada. Ya te digo, no hay mucho misterio aquí. Y ahora vamos a darle un chance aquí y le damos al rato a la vuelta y le colocamos un poco del otro lado. Entonces, al final del día, esas propuestas iniciales que presentamos, Caminar Buscando Firmas nos dio la oportunidad de conocer a la gente y conversar con ellas, y además de utilizar algunas otras cosas como encuestas para la gente y poder sondear la opinión, y llegamos a identificar, digamos, los 3 puntos iniciales que la gente
le preocupa. Y ojo, esto que le preocupa a Bellavista podría no ser lo mismo que le preocupa a otros barrios, pero resulta ser que es básicamente un poquito de lo mismo. Uno, desechos. Ah, sí, claro. 2, movilidad y espacios públicos. 3, y este podría ser quizás una excepción, el tema de ruido y seguridad. Y el cuarto, un tema de transparencia. Entonces, bueno, a eso lo que hicimos es que lo organizamos, el equipo de propuestas que trabajó conmigo, está, que nos ayudó muchísimo en esta preparación de las propuestas. Con esas ideas iniciales lo que hicimos es que fuimos a conversar con expertos, porque si tú me preguntas, bueno, yo a lo mejor sé de administración de proyectos porque dirigí la construcción del Biomuseo en Amador o de la Embajada Americana o ayudé a mi papá a diseñar las Torres Miramar. Esas son cosas que son absolutamente técnicas, pero no necesariamente yo soy un experto ni sé mucho de ruido ni de espacios públicos. Sí de transparencia por un tema de práctica, Claro. porque yo he sido transparente toda mi vida y nosotros terminamos de la precampaña, el dinero que recolectamos para la precampaña, publicamos cómo nos los gastamos, quién nos los dio, en qué se usó. Oiga, chef, Dígame. una pregunta. Sí. ¿Será que usted me puede dar un pedacito de esa pechuga para probarla? No, todavía no. Todavía tengo que No, esperar que tienes que esperar al final. Que Todavía. César y yo, no, espérate, ponte en pausa. Que César y yo probemos primero y después yo te doy. Al final. Tú estás al final de la fila, así que tú eres el último. Bueno, ya tenemos el pollo casi listo, César. Así que no se muevan, que ya regresamos y durante el cambio estaremos preparando la ensalada. Ya estamos de vuelta en Cocinando la Política y ya tenemos nuestros platos listos, pero antes de presentarlo, pues tengo que hacerte unas preguntas. De esa no te vas a escapar. Porque no, yo quiero comer ya. No. Primero vamos a las preguntas y después vamos a comer. A ver, César, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué quieres ser representante de Bellavista? Bueno, conversamos que el gobierno local, los gobiernos locales es el que tiene más contacto directo con la gente. Yo me metí a esto queriendo empezar de lo más sencillo para aprender, como dirían, para aprender el negocio bien. Ok. Es decir, para poder involucrarme en administrativamente cómo se manejan las cosas, políticamente cómo se manejan las cosas, para poder que mi trabajo sea efectivo. Y para eso hay que empezar a nivel del gobierno local. Ojo, y en el camino también he confirmado y reconfirmado que la ausencia de gobiernos locales que tengan visión, que tengan capacidad para hacerlo, es parte de lo que nos tiene un poquito donde estamos. Es decir, hoy tenemos 700 y tantos corregimientos. Si todos los corregimientos estuvieran suficientemente bien organizados, con gente capaz, con gente que sabe manejar proyectos y con buena preparación, tú tendrías comunidades que están robustecidas y que están interesadas en hacer de su comunidad un ambiente con bienestar. Ok. Segunda pregunta. ¿Por qué una campaña independiente y no dentro de un partido político? Bueno, responde a varias cosas. Número uno, con el paso de los años, y yo lo mencionaba después con el regreso a la democracia, ha habido un deterioro importante en los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos, y yo lo entiendo también así, son la unidad fundamental para poder hacer vida y liderazgo. Pero esos partidos políticos tienen que hacer varias cosas a lo interno. Tienen que prepararse, tienen que capacitarse, tienen que renovarse y tienen que constantemente hacer las cosas bien. Entonces, ha habido un deterioro de los políticos y por tanto se le ha pegado esa imagen a los partidos políticos y los partidos políticos no necesariamente son figuras que están muy desprestigiadas y la aparición de los independientes, en este caso de Juan Diego Vázquez y de Gabriel Silva en particular, ha sido súper clave para poder despertar no solamente a la juventud, sino que esa gente ha llegado a inspirar a gente que no son contemporáneos de ellos porque están haciendo las cosas bien. Tercera pregunta. Cuando usted dice por el Bellavista soñado, ¿a qué te refieres? Un Bellavista que no mande basura a Cerro Patacón.
un Bellavista que sea el más caminable y más caminado que tiene la ciudad de Panamá. Uno que controle el ruido y tenga seguridad, y uno que sea el más transparente y el más participativo de los corregimientos del país. ¿Estarías dispuesto a crear espacios para personas con discapacidad y cuáles serían? Absolutamente. Regreso a la calle porque las cosas como más naturales son las que nos están haciendo falta. Es decir, yo estoy usando un scooter para moverme. De hecho, llegué aquí al estudio en metro y scooter. Un poquito para decir que tengo la banderita en la práctica, es decir, hechos y no palabras, de que la movilidad alternativa es importante y que sí se puede hacer. Dicho todo eso, yo hablo de la prueba del scooter. Es decir, yo me monto en el scooter y yo paseo por Bellavista con frecuencia. Todos los días me monto en el Y a mí scooter. me da terror manejar un scooter por los carros. Bueno, pero tenemos que llegar a una conversación en que los carros y los scooters, todo el mundo, y la gente que está en bicicleta, y la gente que va caminando, y la gente que está en silla de ruedas y que está paseando un coche de niños, todo el mundo entienda cómo funciona, quién tiene prioridad, a quién tenemos que darle el paso de la vida para que la gente se sienta confortable y segura. Segura. Yo creo que ahí es donde tenemos el problema. Entonces, empiezo por allí, es decir, sí, crear espacios para los discapacitados es una cosa natural, pero tienes que poder asegurarte que la gente cuando sale de su casa ya está montado en un espacio público que es seguro para discapacitados, que te va a llevar al parque, que te va a llevar probablemente a juegos en los que vas a poder, aún siendo discapacitado, a participar y formarte, etcétera, pero tienes que estar seguro que la gente sale de su casa a una acera que te va a llevar a ese espacio público que está en buenas condiciones y que el discapacitado, así como otra vez, la señora o el papá que están paseando a un niño en un carrito, en un coche, se sientan seguros de poder usar la vía. Okay. Pregunta número 7. ¿Qué propuestas tienes para los adultos mayores? Tenemos que establecer un mecanismo de interacción e intercambio social. Los muchachos que están en la escuela secundaria o en la universidad tienen que hacer horas de trabajo social. Eso es buena, claro. Y tú dices, ¿qué pasa si esa gente la preparamos para cosas muy sencillas como acompañar a los adultos a hacer la compra? ¿Sabes? Misión es, tú el miércoles a esta hora viene alguien que te va a acompañar a hacer la compra y a regresarte. Y que además puede hacer otras cosas como por ejemplo leerte un libro a pedazos. Ahí hay varios propósitos que estamos resolviendo a la vez. Uno, que la persona, el adulto mayor se mueva físicamente, sí, claro, que se mueva mentalmente, que tenga interacción social. Estamos asegurándonos que el joven entiende que va a ser adulto mayor algún día y está formando un tejido social importante que crea comunidad. Que al final del día, esos son los adultos que terminan llamando a esos nietos adoptivos, ¿sabes? Para saludarlos y los nietos llamando a los adultos mayores, sí, para preguntarles qué te pasa y cómo estás. Y ese tipo de cosas hacen comunidad y hacen una comunidad de bienestar. Oye, súper bien. ¿Cómo piensas promover la cultura y el deporte en Bellavista? Bellavista tiene el encanto de que está en el centro de la ciudad, sí, que tiene mucha gente creativa, hay mucho gestor cultural, pero además hay muchos productores de cine y hay guionistas y hay artistas y actores, pero también tenemos una universidad dedicada a las artes como lo es Ganexa y la Universidad de Panamá que está en el campus, aun cuando la Facultad de Bellas Artes no está en el campus central, forma parte de la universidad. Y yo digo, tenemos que poder involucrar a esa gente que está formando artistas, a los gestores culturales, a hacer trabajo en el barrio. Es decir, nosotros hicimos eso cuando estábamos en el desván, nosotros íbamos a Penonomé, a la plaza, y empezábamos a hacer teatro para la gente que estaba ahí. Bueno, eso es un poco lo que hay que hacer ahí. Hay que promover actividad con el ejemplo, pero con la gente de la comunidad haciendo arte. Ojo, eso no significa que no nos convirtamos, como deberíamos ser, en la capital cultural de la ciudad, donde podemos tener bienales, tú sabes, con arte y escultura o cine en el barrio y asegurarnos de que en Bellavista y las salas de teatro de Bellavista y las salas de exposición de Bellavista están llenas con gente de la comunidad. Entonces, sí, hay casi un universo por hacer, pero también el terreno está fértil para hacerlo. Ok. ¿Y por qué Bellavista debería darte la oportunidad a ti, César Quianco, para incursionar por primera vez como representante de Bellavista? Varias cosas y las cosas sencillas. Bellavista está bien, pero se merece estar mucho mejor. Yo creo que hay que darle tiempo a liderazgos que no independientes porque simplemente no están en partidos políticos, sino a liderazgos que coyunturalmente son nuevos, que llegan con una
con una experiencia no en el ejercicio público, pero sí en el ejercicio profesional. Gente que ha estudiado afuera, que tiene excelencia académica, pero gente también que ha dirigido proyectos importantes e icónicos como el Biomuseo de Frank Gehry en Amador, que ha hecho cosas distintas como aplicaciones para móviles para visitar 500 sitios de la ciudad de Panamá celebrando sus 500 años, para gente que involucra a la comunidad, que llama a los expertos, que los puede poner a trabajar y a conversar para salir con un producto que beneficie a la comunidad. Esa gente que hay que darle, no quiero hablar de una oportunidad, la comunidad merece que ese sea el liderazgo que produce cambios en Bellavista, que hace un Bellavista soñado. Y un poco regreso a la inspiración por la que yo llegué aquí. Es decir, si los muchachos como Juan Diego y Gabriel tienen la capacidad de llamar a gente como a mí, que no pensaba hacer esto, eso debe poder permear a la población para poder llamar a toda la gente de Bellavista a hacer un cambio por ese Bellavista soñado. Bueno, César, se acabaron las preguntas. Ahora viene la mejor parte, que es la que estás esperando, que es la degustación. Ya estamos de vuelta con la parte final de Cocinando la Política. Aquí ya tenemos nuestro plato elaborado por César. Pero César, antes de probarlo, yo lo tengo que probar primero. Okay. Así que bueno, vamos a... tenemos, ¿no? Totalmente. Dios, señor César. ¿Qué pasó? Nuevamente la chififita me pifió. Uy, pero sí, no te sirvió para ti, ¿eh? No me sirve mi platito. Uy, y ni el de tu mamá está listo tampoco. Tampoco. Bueno, Yo siempre lo pongo a dieta. Ponte la chicha. bueno, chef, ¿qué tal? Está muy bueno, está muy rico. El pollo quedó súper jugoso Qué bueno. y con muy buen sabor. Muy bien, gracias por la asistencia. Hoy le tocó asistirme a mí. Oye, estoy muy agradecido por la invitación. A los televidentes de Cocinando la Política, una invitación a que rieguen la voz, que las cosas buenas sí se pueden hacer, que un Bellavista soñado es posible y que busquen la casilla 11 del verdadero independiente en Bellavista. Bueno, los dejamos así. Acá nos quedamos nosotros probando este delicioso plato y ya saben, nos vemos en el próximo Cocinando la Política. Nos vemos la próxima.